Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a otro episodio del podcast Metamorfosis Escuela de Vida. Y hoy continuamos con la discusión del libro Códigos del Ser y entramos en el capítulo número 10. Me acompaña en este episodio Elizabeth Rivera Castillo. Ella es coach, estratega de metas y resultados. Así que gracias Elizabeth por estar con nosotros en este episodio. Bienvenidos a todos los que van a estar pudiendo nutrirse con este excelente capítulo que vamos a estar discutiendo. Muchísimas gracias, Ruth, por esta invitación. Gracias a ti por sacar de tu tiempo y acompañarnos. Así que vamos a entrar entonces a la discusión del capítulo que nos toca hoy. Elizabeth. Ustedes saben que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué en ocasiones de la nada viene una tristeza? ¿Por qué no tengo a veces las contestaciones a algunas preguntas? Y muchas veces no sabemos, no tenemos una explicación lógica de qué será lo que nos ocurre. Pues vamos a estar nosotros discutiendo un tema sumamente interesante que está en el capítulo 10 del libro de Ruth, como ya les mencionó, Códigos del Ser. Y vamos a estar estudiando cómo muchas veces tenemos unas heridas emocionales que no las hemos podido identificar, dado que no nos hemos educado. Y esta noche lo que vamos a estar realizando es esa oportunidad de darte una información valiosa y de valor para ti, para conocer esas heridas. Te cuento que en el capítulo 10 vamos a estar dividiendo las heridas emocionales principales y estas son 5. Vamos a discutir las heridas, vamos a discutir las máscaras que nos ponemos cuando tenemos esas heridas que aún no hemos reconocido. Vamos a tener soluciones efectivas de cómo podemos trabajarlas hasta curarlas. Y muchos temas interesantes que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Así que quédate con nosotros, que la información que te vamos a estar dando va a ser de gran provecho para ti. Excelente, Elizabeth. Y si me di cuenta cuando empezaste a hablar, se me olvidó decir que el capítulo 10 era acerca de el código de las heridas. Y vamos a estar hablando en este capítulo exactamente las 5 heridas principales del alma. Correcto. Y estas primeras 5 heridas, muchas veces no las tenemos tan claras como Ruth nos las está describiendo en este capítulo número 10 de su libro. Y te las menciono porque vamos a comenzar a discutirlas, a dar ejemplos, y tú vas a poder identificar y mirar si tú tienes esa herida. Y cuando pensamos en herida, definitivamente pensamos en dolor. Pensamos en eso que me afecta emocionalmente. Pero esta vez vamos a estar hablando de esas heridas emocionales. Y Ruth las describe en su libro muy bien, indicando lo siguiente. Quisiera describirla porque ella lo describe de una forma que no se te va a olvidar. Y son esos golpes internos que no vemos ni sentimos luego de un tiempo, pero al no ser procesados ni curados adecuadamente, se siguen expandiendo dentro de nuestros cuerpos. No sé si tú has tenido la oportunidad de irte a hacer unos análisis médicos y hacerte unos laboratorios y el médico te dice, está todo bien, no sales con nada. Y te comienzas a preocupar porque dices, ¿y qué será entonces lo que me pasa? Pues esta noche vamos a estar diciéndote lo que te pasa. Seguramente tu herida es emocional. Y estas heridas las vamos a dividir en 5, como ella los describe en su libro. Y número 1 es la herida de la traición. 2, el rechazo. 3, el abandono. 4, la humillación. Y 5, la injusticia. Seguramente cuando hablamos de esa primera herida de la traición, tal vez has pasado esa experiencia con tu pareja, con algún familiar, con alguna amiga. Y vamos a esperar que sea Ruth que nos describa que qué se trata esa herida de la traición. Es claro, Elizabeth. Quiero aclarar antes que nada, como mencioné en el libro, las heridas no me las inventé yo, las heridas salen de Louise Bourneau. Ella fue quien comienza a hacer la investigación y quien primero escribe acerca de las heridas del alma o las heridas emocionales. Estas 5 heridas ella escribió hace varios años atrás y este libro fue traducido a muchos idiomas,
personalmente, cuando yo empecé a encontrar las heridas y a estudiar las heridas, para mí fue como mágico entender que había otra cosa fuera de enfermedades mentales, que era lo que me habían enseñado como trabajadora social clínica. Y entender las heridas emocionales me dio mucha luz acerca de cuál era el problema a profundidad que yo cargaba y estaba conectado a a mi trauma. Si como bien mencionas, tenemos 5 heridas emocionales principales. Hoy ella describe las 5 heridas. En el libro yo no hablo a profundidad, si pongo muchos ejemplos para que la gente empiece a identificar por los casos que yo he trabajado a lo largo de estos 24 años como trabajadora social, porque al haber un libro que se llama Las 5 heridas del alma, pues no podemos caer en plagio y escribir lo mismo que ella. Si hago mención ligeramente de características y rasgos que tiene cada herida en particular y describo un caso que se relaciona con él. Pero basado, cuando hablas de cada herida, como mencionas, hablaste de la traición en particular, todas las heridas vienen de nuestros padres, son ocasionadas por nuestros padres o nuestros cuidadores en la infancia, y cada herida trae o impacta de alguna forma nuestra psique, impacta en nosotros nuestra conducta a lo largo de nuestra vida y nos hace filtrar todo a través de esa herida. Todo lo vamos a filtrar. Si mi herida fue la traición, como bien vemos en los principios del capítulo, cuando hablamos de la neurocepción al principio del libro, o hablamos de los códigos, los sesgos de confirmación que crea el subconsciente para hacernos creer o dirigirnos a través de ese código que sería la herida y filtrar todo a través de la herida. Cuando tenemos esta herida, vamos a estar hipervigilantes todo el tiempo y todo lo que nos pasa lo vamos a conectar a esa herida hasta que sanamos la herida. Como también dices al principio que empezaste a describir, para mí las heridas son, aparte del impacto y el daño psicológico que cargamos, yo las describo como ese hematoma interno. Y como son un hematoma interno, no lo vemos, no sabemos, no entendemos cómo son, cómo funcionan, cómo operan, y mucho menos le damos la importancia que requiere a ese cuidado emocional que nadie nos enseña a tener hacia nosotros. Exacto. Y hablando de la herida primera, para así que el público pueda ir mirando cada una de ellas y distinguiéndola, para que ellos mismos se autoevalúen, tal vez de estas 5, cuántas heridas ellos cargan y cómo pueden a través del libro buscar soluciones efectivas para sanar las mismas. Vamos entonces a comenzar, como muy bien tú estás diciendo, con la herida de la traición, que muchos seguramente la han experimentado de una manera u otra. Y muchas veces esta herida viene por la falta de fidelidad. Y cuando los padres muchas veces hacen comparaciones, cuando hay decepción, cuando hay una mentira de parte de los progenitores o de la pareja o de los padres, y desgraciadamente las vivencias nos marcan con esa herida de la traición, la cual no nos permite tener entonces una gran confianza con esa persona con la que nos relacionamos cuando tenemos esta herida. Esta herida también nos indica que muchas veces viene acompañada de una máscara. Y como tú explicas muy bien en tu libro, la máscara no es otra cosa que algo que nos colocamos a nosotros mismos como una manera de defendernos. Lo más interesante es que muchas veces ni tan siquiera podemos distinguir que las tenemos. Y el libro nos apoya a mirar si tenemos esa máscara puesta, que es algo en lo cual nos cubre quién realmente somos. Y el libro nos explica excelentemente bien cómo con la herida de la traición, la máscara que nos ponemos es la máscara de controlador, donde queremos controlarlo todo, donde tenemos que tener todo bajo control, todo saber a qué hora va a ser, cuándo va a ser, en dónde va a ser, dónde estás. ¿Qué va a Y hacer esa muchas veces no persona? sabemos ¿Qué por hace? qué ¿Qué ese respira? impulso ¿Qué de come? controlarlo. Y es precisamente por eso. Sí, sí, porque tenemos miedo de seguir siendo traicionados. Y la única forma de creer que vamos a estar a salvo y que vamos a estar bien es controlándolo todo. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? Porque si no, fuera de eso, creamos la historia nuevamente, constantemente, de que nos están traicionando. Y cualquier cosa que percibamos que se sale de la línea de nuestra
percepción como normal o como saludable, podemos percibirla y verla como que nos están traicionando. Así es. Y muchas veces podemos decir, ¿y cómo yo puedo distinguir que tengo esta máscara? Pues mira, tal vez si tú tienes las siguientes actitudes, puedes seguramente mirar si tienes esa máscara puesta. Por ejemplo, personalidad fuerte y afirma con certeza sus creencias, donde tener la razón es parte de una de las cosas que más estas personas luchan. Otra cosa es que es bien rígido en su postura, no es flexible, como tú muy bien explicas en tu libro. Cuida mucho su reputación, es bien exigente con otros y con él mismo. Y obviamente es muy trabajador y responsable. Como tú indicas en tu libro, si tú más o menos tienes estas características, seguramente tienes una herida de traición y una máscara de control. ¿Algo más que nos quieras decir de esta herida? Claro, Elizabeth, estos son rasgos que tiene la persona como tal. Hay muchos más rasgos. Si es que usted tiene, si usted quiere saber, pues tiene que leer el libro o tiene que seguir buscando más información a través de Luis Bono, que fue la autora principal de esto. Y casi siempre en todas las heridas usted va a ver una fotografía de su conducta. O sea, cada herida me hace comportarme a mí con ciertos rasgos en particular, me crea a mí cierta conducta que voy a estar manifestando y ejecutando a lo largo de mi vida. Esa es la particularidad de las heridas. Las heridas, por eso digo, es una infección, pero a mí, si usted me pregunta, o sea, a mí me voló la cabeza porque yo decía, ¿cómo es posible que esto, esa herida en particular, la traición, la injusticia, eh, eh, el abandono, todas estas heridas son 5 y tienen el mismo efecto en nuestra psique y en nuestra conducta? ¿Ve? Y para mí es algo que todavía estoy buscando la explicación, no entiendo todavía complejidad, cómo es posible, pero cuando tú aprendes de heridas, tú definitivamente te comienzas a entender mucho más a profundidad. Así que es algo que yo entiendo y ahora en enero empiezo el curso Código del Ser y básicamente mi intención con este curso es comenzar a educar a la gente. ¿Cómo empezamos a hacer el trabajo interno? ¿Dónde está esa herida? ¿Qué es lo que tengo que empezar a prestar atención? ¿Dónde voy a enfocarme? Porque seguir culpando a otra persona de lo que nos pasa es quedarnos estancados en el desempoderamiento. Mi herida es mía y de nadie más. O sea, mi herida me la causan mis padres, mi herida viene de la infancia, pero yo no puedo seguir culpando a mis padres, yo no puedo quedarme estancada en ese espacio de dolor que me causaron. Ya yo crecí y como ser adulto tengo que enfocarme como de la misma forma en que si tengo una enfermedad física de alta presión, diabetes, tengo que tomarme el medicamento yo y no puedo delegarlo en mi esposo, no puedo delegarlo en mis hijos, no puedo delegarlo en mis padres, aunque haya sido una enfermedad disque genética. Es mi responsabilidad cuidar mi cuerpo y tenemos que crear esta conciencia de que es mi responsabilidad mis heridas emocionales y del alma. Así es. Vamos entonces a mencionar cada herida, Ruth, y cuál es esa máscara para poder darle esa pizca de interés a quienes nos están escuchando, de tal manera que ellos puedan buscar mayor información. ¿Cuáles entonces serían los 4 que nos restan con las máscaras que cada una de estas heridas acompaña? Pues cuando hablamos de heridas, la primera y la principal es el rechazo. El rechazo es de todas las heridas la peor de todas, es la que deja una secuela emocional más profunda, es la que nos deja la sensación de no valer, de no merecer, y de la herida del rechazo y del abandono se desprende la traición que hablamos ya, la injusticia. Y estas heridas en particular hay que leerla, tienes que leer el libro para poder entrar en el detalle de lo que significa, pero la máscara de rechazo es el huidizo. Y esta herida de rechazo, cada vez que vamos creciendo por la vida, esta persona va huyendo constantemente de sentir más rechazo, todo lo conectamos con el rechazo, todo lo filtramos a través del rechazo y personalmente esta era mi herida principal. Esta era el 98% del tiempo la herida que se manifestaba en mí. Y cuando traemos una herida de rechazo profunda,
esta herida nos paraliza en la mayoría de las áreas de nuestra vida, especialmente en las relaciones. Cada vez que pensamos que nos van a rechazar, cogemos la maleta y nos vamos. O sea, antes de que me rechacen, yo corro. Antes de que me dejen, yo dejo. Antes de que percibir que van a hacer algo, yo me friso, yo me paralizo. Y era una sensación bien frustrante porque al tú no entender qué rayos pasa, o sea, yo quiero hacer un negocio, por ejemplo, especialmente cuando vamos a emprender. Yo quiero hacer un negocio, pero cada vez que voy a tomar acción, cada vez que percibía subconscientemente que podía ser rechazada, me paralizaba. O sea, era una sensación de que y me quiero mover y la respuesta del sistema nervioso en mí era el congelamiento. Y esto me creaba una sensación bien molesta, o sea, me daba coraje conmigo misma, ¿por qué soy así? ¿Por qué actúo de esta forma? Sí, yo creo que el shock más fuerte fue cuando empecé a ver que yo era la que me autosaboteaba. Yo en todas las cosas me autosaboteaba porque la herida nos lleva a una serie de reacciones que si no somos conscientes nos puede llevar a arruinarnos la vida constantemente. Y entonces la ayuda es importante aquí porque si yo estoy herida, yo no puedo seguir hiriéndome más. Yo tengo que entrar en otro modo de ejecución para sanar mi herida y ahí tenemos que entrar en la compasión. Ahí tenemos que entrar en el perdón. Ahí tenemos que entrar a cambiar esa mentalidad y esa forma de corrección a través del dolor y del castigo que nos han enseñado culturalmente y que es lo que usualmente implementamos. Pero cuando me di cuenta, yo soy la persona que me causó o sigo haciéndome la herida más grande porque es el programa que cargo internamente y el mecanismo de defensa que cuando hablamos de la herida es replicar la herida, o sea, nuestro cuerpo nos lleva a repetir eventos en orden de sanar la herida, pero sin saber lo que hacemos es causarnos dolor una y otra vez cada vez que lastimamos la herida y esa herida se hace más grande. Y entonces tendemos a crear resentimiento y coraje y hasta mucho odio hacia nosotros mismos. Y esa es la parte difícil de cuando trabajamos las heridas para sanarlas. Tienes que entrar en el modo de autocompasión, tienes que entrar en el modo de aceptación incondicional y perdón. Porque si no, te vas a quedar lastimando tu propia herida y no vas a poder sanar a profundidad. Así es. Cuando tuve la oportunidad de dar lectura al libro y especialmente a este capítulo, yo misma puse en orden esas heridas porque es bien interesante tú estudiarlas, todo lo que te descubres y la grata información valiosa que en la misma del libro se desprende. Y en el caso mío yo puse que la traición era la número uno porque pienso que todos tenemos en alguna forma parte de esas heridas. La número dos, el abandono. La tres, la injusticia. La cuatro, el rechazo. Y la cinco, la humillación. Así que todos tenemos esta herida y mientras te escuchaba, Ruth, me recuerdo que muchas veces, como explicas también en el libro, cómo estas heridas nos llevan a tener una enfermedad. Y cuando entonces tal vez viene esa enfermedad, comenzamos tal vez a mirar esas heridas y podemos sanar esas heridas porque la vida nos lleva entonces a enfrentarnos a ellas como te pasó a ti y como en un momento dado me pasó a mí, en la cual una experiencia de vida te lleva a enfrentarlas. Tal vez no la tenemos tan clara como tú también la explicas en tu libro, pero si nos enfrentamos a ella, comenzamos a trabajarla y nos damos cuenta que entonces la enfermedad desaparece cuando trabajamos la herida. ¿Qué puedes abundar un poco más sobre esto? Claro, es importante aclarar que las heridas no son enfermedades de salud mental, pero yo entiendo que se desprenden de las heridas enfermedades de salud mental, aunque esto es una teoría aquí, porque no se habla de la psicología de heridas del alma, no se habla de la psicología profundamente de esto, porque esto cae un poco más en lo espiritual y esto no está realmente probado científicamente desde un marco psicológico. Entonces, entrar en profundidad a esto, pues por eso la psicología no trabaja las heridas. Las heridas son un impacto psicológico en nosotros, emocional y hasta espiritual. Y entonces, pues ahí pues ya hay que trabajar lo distinto. Pero básicamente cuando entendemos que, como tú dices, o sea, me doy cuenta de las heridas, me doy cuenta de la verdad. Y
¿por qué cada herida trae una máscara? Como bien mencionas, es porque la máscara es el ego. Si en capítulos anteriores hablamos del ego, en los capítulos previos, porque como yo digo, o sea, si tú no entiendes el ego, si tú no entiendes las máscaras, si tú no entiendes cómo operan los mecanismos de defensa, va a ser bien difícil que puedas entrar en la verdad profunda de entender que tienes una enfermedad. No es enfermedad, es una herida emocional, ¿ves? Es una herida emocional en ti y esa herida crea un impacto. Y muchas veces la primera reacción es de coraje, muchas veces la primera reacción es de rechazo y de juzgarnos severamente por todo el impacto que nosotros sin darnos cuenta creamos en nuestra vida. ¿Sí? Yo me acuerdo que la primera vez cuando tú caíste en cuenta de que para ti fue la traición, posiblemente la primera herida, como menciona, cuando yo empecé a escuchar el impacto de rechazo, las consecuencias, yo empecé a tener una película en mi mente, como todas las escenas donde yo misma me autosaboteaba. Si para mí fue tan doloroso que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Era como una mezcla de coraje al principio, pero como ya había entrado en esto de la conciencia, yo dije, no, respiré profundo y dije, no voy a tener coraje conmigo, me perdono por todo las acciones que cometí debido a la herida que traía. Porque en primer lugar, o sea, la primera sensación es qué coraje me da, o sea, cómo yo pude hacerme esto, cómo yo me causé, o sea, pero entendiendo, o sea, si yo no sabía que tenía heridas, si nunca había prestado atención a mi herida, no iba a poder curar esa herida, entonces iba a seguir operando desde la herida, y entonces juzgarme no funciona, seguir señalándome no funciona para sanarme, seguir rechazando y metiendo el dedo en la herida y maltratándome más, mucho menos. Así que es bien importante tener en claro esto cuando vamos a hacer lectura de la herida y tenemos la intención de ver la verdad. Sí, la máscara me protege, la máscara es esa falsa personalidad que yo creo en orden de protegerme, de ver la verdad que yo cargo, que estoy herida. Y todo lo que esa herida me hace ejecutar en orden de protegerme. Así es. Para poder seguir entendiendo este magnífico tema, la naturaleza nos permite también tener un ejemplo. Cuando, por ejemplo, los agricultores dicen, ese árbol está enfermo, los agricultores van a la raíz del árbol para curar la enfermedad que tenga ese árbol. Y tú lo mencionas, igualmente podríamos hacer una metáfora comparativa y en una de las páginas también nos explican magistralmente que al identificar la conducta que hemos llevado, será más fácil encontrar la raíz de nuestra situación. De tal manera entonces que podamos con una conciencia más alta y mayor conciencia poder resolver esta situación de la herida, de tal manera que podamos trabajar con la raíz, que fue lo que tú hiciste en tu proceso de sanación. Claro, al yo darme permiso, al yo estar lista para ver la verdad, porque ya yo venía en un periodo de confrontarme, o sea, en un periodo de cuestionamiento, o sea, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo hago esto? Esto no es normal, esto no es saludable, ¿de dónde sale esto? Entonces yo empecé a cuestionarme todo el tiempo, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo hago esto? Porque hasta que tú no te des permiso de cuestionarte, ¿ves? No puedes ver la verdad. Y hasta que yo no me doy permiso de ver la verdad y decirle a Leo, ok, ya yo estoy lista para ver la verdad, ya yo quiero saber la verdad. Y entonces ahí empiezas a ver las soluciones, ahí el universo, Dios, empiezas a traer las respuestas a tu vida, porque como empieza el libro, dicen que el que busca, encuentra. Y tú vas a encontrar las respuestas que estás listo a ver. Y cuando estás listo a ver, a veces no es la forma en que tú quisieras, porque ver el dolor que hay en nosotros es más doloroso muchas veces. Ver que muchas veces esa herida me hizo actuar de la forma que no era la mejor, que no era la más conveniente. Y si no sabemos cómo manejarlo, podemos crear más dolor en nosotros. Y la idea es esa, o sea, cuando usted va a leer, cuando usted esté listo, entre en la compasión, entre en el perdón, entre en aprender el amor incondicional que no le dieron. Por eso se forma su herida, porque sus padres no tuvieron las herramientas de
educarlo y criarlo en amor incondicional. Y al no tener ese fundamento de amor incondicional en nosotros, vamos a batallar para darnos amor incondicional, perdón, compasión, que es lo que necesitamos en orden de poder sanar. Así es, y como muy bien explica, no podemos resolver lo que no sabemos. Si no lo puedo distinguir, no lo puedo trabajar. Ese Exacto. es el primer paso para curar una herida, como explicas en tu libro. Y otra de las maneras que podemos ver lo importante es poder estar observando los patrones que tenemos, como muy bien tú nos acabas de explicar, en el cual tú llamas en tu libro ese piloto automático, en donde repetimos una y otra vez y lo llevamos por generaciones, esa conducta que podríamos decir o esos patrones que no funcionan, y es como si pasáramos esa herida de una generación a otra. Y tu libro nos enseña cómo podemos solucionar, cómo podemos adquirir estrategias, destrezas para solucionar las mismas y poder en alguno de estas, en algún momento, como tú lo hiciste y ahora le estás enseñando a tu familia, como yo lo hice en un momento y estamos enseñándole a nuestros hijos, de tal manera ellos también le van a enseñar a nuestros nietos otras maneras de ser que podemos accesar para ir sanando las generaciones nuestras, de tal forma que tengamos un mayor bienestar, que es totalmente posible si nos educamos, como estableces tú en tu libro, y tengamos un mayor nivel de conciencia. Claro, y ahí como yo menciono, o sea, gente herida hiere gente. Tu herida te va a llevar a sacar sapos y culebras de dentro de ti. Si tú estás saludable, es imposible que tú saques sapos y culebras de adentro. Tú vas a sacar lo que hay dentro de ti. Y si dentro de ti lo que hay son heridas, esa herida se va a seguir infectando, infectando, infectando. Y llega un punto que por eso la gente se convierte en lo que llamamos tóxico. ¿Ve? Porque llega el punto en que al no bregar con la herida, al seguir lastimando la herida, al seguir cargando ese coraje, resentimiento, todas esas emociones de carga negativa adentro, eso lo que hace es que nos hace un contenedor de, yo digo, de basura emocional interna. Y eso es lo que sale cuando esa herida se activa. Exactamente. Y cuando miramos todo eso, muchas veces tenemos misericordia o tal vez podemos ver las situaciones y los problemas en otros, pero no nos detenemos a mirarlos en nosotros mismos. Por lo tanto, si no hacemos ese pare, ese detente en tu vida para trabajar con esta parte tan importante como son las heridas emocionales, nunca vamos a poder tener un mayor bienestar de que el que tenemos ahora y que es totalmente posible para nuestras vidas si nos educamos. Por eso es tan importante la lectura y podernos exponer a información valiosa como la que podemos encontrar en tu libro, Ruth. Esa, Si yo te preguntara, ¿cuál fue el detonante para tú comenzar ese espíritu de esto que tú has encontrado para ti, poderlo a través del libro y a través también de unos talleres que sé que tú llevas a cabo, poder apoyar a otros? ¿Cómo te motivaste a llevar este mensaje para que otros como yo y otros cientos que pueden hacerlo a través del libro puedan tener esta información tan importante? bueno, primero que nada, yo soy trabajadora social clínica y aún siendo trabajadora social clínica, primero yo no sabía que tenía trauma emocional, que el problema que yo cargaba era trauma emocional. Segundo, nunca nadie me había hablado de las heridas del alma. Eso fue algo que el universo en algún punto me puso en el medio para comenzar a entender mucho más a profundidad el problema que yo cargaba. Nadie me habló nunca de heridas. Las heridas no se trabajan en lo clínico. Las heridas se trabajan en el holismo, las heridas se trabajan desde el ámbito espiritual. Y muchas veces creemos que por nuestro analfabetismo emocional, que nos enseñan, o venimos de un trasfondo que nos enseñan que las heridas solo se curan a través de la religión. Las heridas del alma solo las cura Dios. Pero cuando entendemos a profundidad cómo funcionan las heridas, definitivamente por eso es que la gente no se cura cuando va a la iglesia, porque la herida es intencional. Tú tienes que estar consciente de los patrones que tú estás generando a través de la herida. Ser compasivo, integrar esas memorias, dejar, cortar esos patrones que estás repitiendo, dejar de reaccionar de la misma manera, cambiar tu historia. Y para eso tú tienes primero que conocer la herida
Segundo, comenzar a trabajar internamente en ti. Y básicamente al yo ver que nadie nos habla de esto, al ver que en el área clínica tanta gente profesionales de la conducta como yo estudiamos conducta tratando de resolver nuestros propios asuntos, pero nos quedamos salvando a otros y nunca trabajamos con nosotros mismos porque nadie nos habla de heridas emocionales, nadie nos habla de esto. Y yo encontré que esto era algo tan profundo y un problema tan serio y tan repetitivo en los seres humanos que alguien tenía que comenzar a hablar de este asunto. Excelente. Y sumamente agradecida de que podamos compartir con todos los que nos están escuchando esta información que es de gran valor, cómo podemos nosotros mismos concientizarnos y autosanarnos. Y cuando hablas en el libro que hay una herramienta sumamente poderosa y es ese primer paso que una vez identificas las heridas y estás dispuesto a educarte, a entrenarte para sanarlas, es el perdón. Cuéntanos un poquito de eso, de la importancia del perdón. Claro, el perdón es como la libertad que nosotros nos damos a nosotros mismos. Y cuando hablo del perdón, no tan solamente, ahí hablo, creo que en ese capítulo, si no me equivoco, no sé si es en este o en los próximos, hablo del perdón a el En el perpetrador. capítulo 10 lo mencionas Ok, como una hablo, herramienta para hablo comenzar del a trabajar la perdón, herida. pero yo creo que de todas las veces que cuando hablamos de perdón, perdonar a nosotros mismos es el primer perdón y el más difícil. So, cuando yo llevo trabajando con gente 24 años y personalmente a mí se me hizo un poco difícil entrar en este modo de perdón hacia mí mismo, especialmente constantemente practicar esto, porque nos tiende a dar coraje con nosotros cuando cometemos un error, cuando observamos nuestra conducta en nuestra propia contra. Tendemos a tener coraje, tendemos a llenarnos de resentimiento y coraje con nosotros mismos. Y ahí es donde tenemos que comenzar a vivir desde el perdón y la compasión. O sea, pero tú haces lo mejor que puedes. O sea, eres una persona que está superando, trabajando tus traumas para sanarlo y comenzar a percibirte, ok, yo no soy esa parte herida de mí, pero esa parte herida influye. Y esa parte herida es la que se está manifestando ahora. Y entender que es un proceso. Y cuando entramos más que el perdón en el amor incondicional, mezclamos el amor con el perdón, la compasión, es cuando realmente comenzamos a poner ese triple antibiótico en nuestro corazón. Es como yo digo, el triple antibiótico y el bálsamo que tu alma necesita es escuchar de ti el perdón. Me perdono a mí misma por las veces que me he fallado, me perdono a mí misma por las veces que me he autosaboteado, que he trabajado en mi propia contra. O sea, son palabras poderosas y son palabras bien libertadoras, que realmente crean un impacto espiritual y emocional en nosotros. Cuando tenemos la oportunidad de trabajar esa herida, de perdonarnos y de sanarla, ¿qué actitudes o qué maneras de ser puede darle a la persona el indicio, el indicativo de que esa herida está sana? ¿Qué nos dirías? Fíjate, en estos días yo he estado, estoy haciendo unas clases de emociones especialmente para enseñarle a la gente la diferencia entre cómo regular las emociones y cómo entender cuando la herida se activa. Básicamente, a modo de resumen, te puedo decir que cuando la herida se activa, tú tiendes a reaccionar, tiendes a ser reactivo, tiendes a molestarte, tiendes a tener una reacción explosiva, a insultar, a agredir, te pones a la defensiva. Esa es un poco lo que se conoce en inglés como triggers. Los triggers o desencadenantes te dejan ver a ti cuando tu herida se manifiesta. Y es importante entender esto porque cuando tú te empiezas a observar y empiezas a entender cómo operan las heridas y las emociones, todo empieza a cambiar. O sea, en vez de yo culpar a los demás, empiezo a poner la atención en mí porque si mi herida se está manifestando con esto es porque ahí es donde yo tengo que comenzar a buscar para sanar y dejar de culpar. Tengo que decir, lo que tú me hiciste es por tu culpa, mira lo que me hace, mira cómo me pone. No, si la herida se está activando, si la herida está detonándose en este momento, es porque tengo que prestar atención. Hay algún recuerdo en mí subconscientemente y energéticamente que se está activando en ese momento. Básicamente entender cómo
Por eso entender las emociones es tan importante cuando hablamos de herida. Cuando hablamos de trauma, hay que empezar por lo básico, entender mis emociones y entender mis respuestas es bien importante a la hora de aprender a hacer el trabajo interno. Excelente. Quiere decir que una de las maneras como nos estás explicando que podemos mirar que esa herida está sanando cuando nos otorgamos ese perdón, es cuando entonces comenzamos a ver esos eventos que nos ocurrieron en el pasado y los comenzamos a mirar desde otra perspectiva en la cual podemos identificar que ya hasta algunas ocasiones podemos dar gracias por eso que nos sucedió porque trae una mejor versión de nosotros mismos y podemos a veces hasta mirar esas personas que nos causaron daño y cambiar tal vez esa manera de mirarlo como alguien que nos hizo daño para que se conviertan en nuestras vidas en unos maestros que nos enseñaron una gran lección y Claro, pudimos entonces sanar y poder llevar esa herida a sanar y llevarla entonces a verla desde una perspectiva favorable en nuestras vidas. claro, y ahí tú te das cuenta cuando tú empiezas a observar, oh, si esto me hubiera pasado anteriormente, yo le hubiera mentado la madre. Si eso me hubiera, si es que me lo hubiera dicho hace un año atrás, es que yo me lo hubiera engrampado del cuello, lo hubiera cogido así, le hubiera insultado, bla, bla, bla. Y entonces tú comienzas a observar cómo ya no eres reactivo. So, cómo ya puedes controlarte más, cómo ya tienes paz en eventos que antes te desencadenaban mucho coraje, insultabas a los demás. Y ahí es cuando yo digo, empiezas a tener el dominio y el control sobre ti. El dominio y el control llega cuando tú tienes el poder de controlar tus emociones y no te controla el factor externo. En el momento en que tú eres víctima y eres reactivo con todo y reaccionas a todo, es que hay que poner la atención en ti. O sea, ya esa herida no se detona, ya esa herida no está en mí, entonces ya yo no tengo respuestas emocionales y por ende entonces tengo el control de mi vida. Excelente. Los códigos de las heridas a través de tu libro nos permiten poder establecer nuevos acuerdos con nosotros mismos. Educarnos es la herramienta más poderosa que podemos tener para nosotros lograr ser una mejor versión nuestra, como les mencioné, tener un mayor nivel de bienestar. Así que le invitamos a que consigan el libro Códigos del Ser. Les aseguro que no se van a arrepentir de sacar un tiempo para educarse, leerlo, pues ciertamente van a comenzar a escribir una historia de superación en usted y en su familia. Y si yo lo quisiera conseguir, cuéntame, Ruth, ¿cómo puedo obtener esta pieza tan importante para que esté dentro de los libros preferidos de los quienes nos están escuchando? Bueno, pues pueden escribirme personalmente a Ruth Elisa o pueden ordenarlo por Amazon, Códigos del Ser, Aprenda a sanar el trauma desde la perspectiva holística y espiritual. Y en Puerto Rico está en la librería Norberto en el área metropolitana y en la librería Mi Casita Gifts and Books en el área oeste. Excelente. Así que en ocasiones, ahora que hace poco estuvimos haciendo obsequios, siempre pensamos en los demás. Te invito a que te hagas un regalo a ti mismo adquiriendo este excelente libro, Códigos del Ser. Educarse hace la diferencia. Gracias, Elizabeth, por tu participación excelente. Gracias por acompañarnos aquí. Y siempre yo termino cuando estoy con un profesional de la conducta, le hago la pregunta clave, o sea, ¿cómo a ti te ayudó o te impactó este capítulo que estás compartiendo con nosotros en tu vida personal? ¿Cómo te ayudó a tener otra perspectiva o tener más entendimiento cuando leíste esto? Pues casi siempre, fíjate, de las 5 heridas, tenía conocimiento de 2. No conocía las otras 3 heridas con las que también me pude identificar. Pude a través de la lectura mirar soluciones efectivas para poder trabajar con las mismas. Y sobre todo, el libro tiene ejercicios que te llevan a una reflexión más profunda para poder tener unos resultados mejores de los que has conseguido hasta el momento. Así que ciertamente me ayudó a poder ampliar una información y compartirla con mis seres amados, de tal manera que todos trabajemos hacia ese lugar de destino que es un mayor bienestar para nuestras vidas. Excelente. Gracias, Elizabeth, por permitirte recibir. Y amigo,
Nada, nos vemos en el próximo capítulo. Entramos en la parte número 2. Ya estamos a punto de terminar la discusión del libro. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Gracias.